Hola, Dios te bendiga en esta preciosa madrugada de día viernes 18 de julio, donde quiera que te encuentres, que el favor de Dios te alcance, que la presencia del Espíritu Santo te atrape y te bendiga y no te puedas escapar de su bendición. Que los cielos de los cielos de los cielos estén abiertos sobre ti, sobre tu casa, tu familia, tu descendencia, tu iglesia y sobre todo tu territorio. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos hermanos y aquellas personas que se conectan por primera vez con este tiempo profético. Invitarte a que te suscribas, a que en el área de los mensajes me dejes tu testimonio y tu petición de oración. He estado orando personalmente por cada una de las personas que han dejado su petición y estoy creyendo que el Padre se moverá con poder sobre sus vidas. Aleluya. Quiero compartir el Salmo 64 y que podamos meditar unos minutos en algunas verdades proféticas que están aquí atesoradas en estos escritos para la vida de sus hijos. Y digo verdades proféticas porque la iglesia ha entrado en una recta final sobre esta tierra. Las evidencias y las señales que Jesús les entregó a sus discípulos, hablando sobre los últimos tiempos, hoy son visibles, tangibles, palpables. Creo que la iglesia está distraída y necesitamos una generación del Espíritu Santo, como los hijos de Isaacar, que podían entender los tiempos. Tenemos una generación que Dios quiere levantar, que Dios quiere usar, que Dios quiere ungir para usar sobre esta tierra en el último tiempo, pero está distraída, no está pudiendo identificar el tiempo que estamos viviendo sobre esta tierra. Y cuando no podemos identificar el tiempo profético sobre esta tierra, será muy difícil que podamos consagrarnos, apartarnos, rendirnos y dejarnos usar por Dios. El enemigo está golpeando a esas personas fuertemente que tienen un llamado profético, aquellos que han sido tocados por Dios, apartados por Dios para ser usados en esta generación, están sintiendo los embates, los golpes del enemigo. Pero quiero compartir esta palabra porque el enemigo se manifiesta de muchas maneras. Y por medio de esta palabra el Señor estuvo impartiendo a mi espíritu una de esas formas en las que el enemigo está atacando. El enemigo ataca con mentira, el enemigo ataca con engaño, el enemigo ataca muchas veces visiblemente, declaradamente, pero muchas veces opera desde lo oculto. Y esta palabra va a fortalecer, animar y a empujar hacia el destino profético a muchos de los ungidos. Muchas personas que cargan una unción, muchas personas que cargan un propósito, muchas personas que tienen una cápsula profética en su espíritu, que Dios les ha trazado un destino. Hoy se encuentran que no pueden avanzar, que no pueden crecer, que no hay un rompimiento, que no hay un cumplimiento. Personas que están sintiendo que dan un paso hacia adelante y 5 pasos para atrás. Personas que se les han declarado enemigos ocultos para destruirlos, para destruir su matrimonio, para destruir su familia, su reputación, su finanza, su asignación, su iglesia. Pero el Padre nos ha dejado innumerables cientos y miles de promesas para aquellos que le amamos y caminamos en su verdad. No seremos avergonzados y experimentaremos la victoria sobre esta tierra. Recuerde, un hijo de Dios nunca pierde. Un hijo de Dios nunca, aleluya, será entregado
a voluntad del enemigo. Tenemos un Padre de gloria, un Padre amoroso, un Padre poderoso, aleluya, y que aunque la Escritura declara que pasaremos por diferentes circunstancias difíciles, siempre nuestro Padre se terminará glorificando, aleluya, 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 y cumpliendo su palabra sobre sus hijos. Y como dice segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículo 12, quiero iniciar este breve tiempo devocional con esta escritura que declara: mas los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Qué impresionante que aquellas personas que tienen el corazón rendido, que están apasionados por la belleza de Jesús, los que oran, los que ayunan, los que desean ser usados por Dios, impactar esta generación, edificar esta generación, que Jesús se le revele a esta generación, son los que serán perseguidos. Así, amado, ha sido desde la antigüedad. Así ha sido por siempre. Todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios que han buscado a Dios, que se han alineado a la palabra, que se han determinado a agradarle al Rey y vivir en santidad, aleluya, caminando los principios de la palabra, han padecido persecución. Por lo tanto, mire lo que dice el Salmo 64. Vamos a leerlo, por favor. Y lo que expresa el profeta David. Nos habla de una plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Primero que quiero decirte en este devocional es que hay dos clases o dos formas en las que se manifestarán los enemigos del Padre. Porque cada persona que se levanta contra un escogido, contra una escogida, contra un hombre que quiere vivir para Dios, no se está levantando contra ese hombre, sino contra el mismo Jesucristo. Recuerde cuando Jesús le sale al encuentro a Saulo de Tarso. Saulo era un perseguidor. Incluso cuando mataron a Esteban, dice la Escritura que Saulo consentía en la muerte de este hombre poderoso de Dios. Y cuando Jesús le sale al encuentro y Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjese que Pablo perseguía en su ignorancia a la iglesia, pero no era la iglesia la que perseguía, sino que estaba persiguiendo al mismo Jesús. Así que escucha lo que dice el profeta David: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Qué impresionante. Ahora vamos a leer en los próximos versículos cómo operaban estos enemigos de David. La Escritura no nos revela la situación específica que estaba pasando David, pero sí nos revela de qué manera los enemigos ocultos operaban en contra de este rey, en contra de este profeta, para acabar con su vida. Hay ataques, amados, que son tremendos. Hay ungidos, hay hombres y mujeres con propósito que están siendo golpeados por el enemigo. Pero el Padre va a entregar una palabra que va a consolar a muchos. Lo primero que quiero que veamos es que dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Una de las primeras cosas que debemos hacer como generación profética es orar. Fíjense que David estaba inmerso en una persecución terrible, pero lo primero que hizo fue presentar su queja, presentar el caso, presentar esta causa
delante del Padre. Amados, quiero animar a la iglesia a que cualquiera sea la persecución y el ataque de cualquiera forma que se esté revelando en contra de tu vida para detenerte, para destruirte, para destruir tu casa, tu asignación, tu ministerio, no tienes que dejar de orar. La oración, amado, es un arma poderosa que el Padre le ha dejado a sus hijos para manifestar su poder. La oración no tiene poder en sí mismo, pero la oración, aleluya, que sale de un corazón enamorado de Jesús, puede mover al que tiene poder. El Salmo 91 declara: me invocarás y yo te responderé. Jeremías 33:3 también declara: clama a mí y yo te responderé. Por lo tanto, lo primero que hace David en este momento de persecución, de injusticia, es presentar su causa delante de Dios. No dejes de orar, mi amado. No dejes de clamar. Y escucha lo que dice: guarda mi vida del temor del enemigo. Qué poderoso esto que David está exponiendo, porque el Espíritu Santo me hablaba de que no había forma de que David pudiera tener temor al hombre. Recuerde que David era un adolescente, un niño, cuando mataba osos y leones. Recuerde que David derrotó ejércitos. Recuerde que David con una honda, con una piedra, mató al paladín, a Goliat. Es imposible que David tuviera temores. Lo que el Espíritu Santo está revelando de que hay un temor que es espiritual. Amados, Elías, cuando el profeta Elías, cuando acabó de restaurar el altar, que Dios respondió con fuego sobre Israel y lamió las aguas y consumió el holocausto y desgolló a 400 profetas de Baal con su propia espada. Pero usted sabe que cuando Jezabel recibió esta noticia, mandó mensajeros. Envió mensajeros, espíritus mensajeros a Elías. Y le dijo: así me haga Dios, si mañana a esta hora tú no serás como uno de ellos y estarás muerto. Y el profeta Elías huyó al desierto y se escondió en una cueva. Tuvo temor. Ahora, ¿cómo puede ser que un hombre que con su propia espada solo degolló a 400 profetas tema la palabra de unos mensajeros? Amados hermanos, tenemos que aprender a identificar la fuente y la raíz del temor. Hay gente muy valiente, hay hombres muy valientes, no tienen temor a defender su familia, no tienen temor a morir, no tienen temor a enfrentar el día. Pero por alguna razón y en diferentes situaciones parece que un temor invade el corazón. Escuche: guarda mi vida del temor del enemigo. Esa raíz es espiritual. Escuche: escóndeme del consejo secreto de los malignos. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: escóndeme de esa pandilla de impíos. Porque no solamente está revelando de que hay enemigos que operan en oculto, desde lo secreto, sino que siempre, o la mayoría de las veces, operan en conjunto. De la conspiración de los que hacen iniquidad. Otra cosa que está expresando esta escritura es que no eran simplemente murmuraciones o críticas, sino que eran conspiraciones
de inicuas, de los que hacen iniquidad, lo que significa que eran planes de muerte, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Ahora fíjese que están ocultos los enemigos, no están en presencia de David, pero David es profeta y está sabiendo y describiendo cómo estas personas operaban en su contra. Y dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Escuche, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Amados, esas saetas son decretos. Esas saetas son palabras habladas a distancia en contra de los hijos del Padre. El profeta David está revelando varias cosas. Que hay un temor que no es de la carne, hay un temor que es espiritual. Está hablando del consejo secreto de los malignos. Hay personas que conspiran desde el anonimato, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Que hay palabras que pueden golpear la vida de un hombre y una mujer de Dios. Pero escuche, para satear a escondidas al íntegro. Fíjese que el enemigo no persigue a cualquiera. El diablo no persigue gente que va a la iglesia. El diablo no persigue gente que cumple con un número de un programa eclesiástico o religioso. El enemigo persigue a los íntegros de corazón. Gente que se ha determinado vivir apartados para Dios. Gente que son una amenaza para el reino espiritual. Amados, hay gente que ignora el mundo espiritual. Hay hombres que cuando están pasando por la prueba, cuando están siendo asaeteados, cuando están siendo perseguidos, muchas personas que ignoran que pueden estar en el liderazgo, pertenecen a la iglesia, son hermanos, hace años que congregan, pero como están velados al mundo espiritual, suelen decir cosas como: puede ser que al pastor le pase esto, cómo puede ser que este hombre es visible, que Dios le ha dado un manto, que tiene una unción, que Dios le usa, cómo puede ser que esté pasando hace tiempo por esta circunstancia, por esta adversidad, cómo es que siempre se encuentra inmerso en problemas y no puede levantarse. Por otro lado, hay personas que hay una doctrina, hermano, que ha levantado una generación que nunca son perseguidos, que nunca pueden caer, que siempre tienen que caminar como en una nube. Amados, déjame decirte que eso no está muy alineado a las Escrituras. La palabra habla de que 6 veces cae el justo y Jehová vuelve a levantarlo. La palabra dice que muchas son las persecuciones del justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. La palabra también declara, como veíamos estos días: cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. La palabra declara de que los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Sabemos que pasaremos momentos difíciles, que las personas naturales, por más que estén dentro de la iglesia, no podrán entender. Pero también sabemos
de que a los hijos de Dios, como declara Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudarán para bien. El enemigo nos asaeteará para derribarnos, para destruirnos, para detenernos, para hacernos retroceder. Pero el Padre utilizará esos ataques para sacarnos fortalecidos, experimentados con las marcas de Cristo, llenos de unción, aleluya, llenos de la gracia, llenos de autoridad en el nombre de Jesús y con un testimonio de gloria para decirle a todo lo que nos rodean y a las naciones que hay un Dios que libra a sus santos en las batallas. Aleluya, aleluya. Versículo 5, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder lazos y dicen, escuche lo que dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren, esto es muy profundo, escuche versículo 6, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. La expresión en el versículo 6 que dice que estos enemigos ocultos inquieren iniquidades, significa, amado, literalmente, que examinan, que alinean su mente con la de Satanás. Pueden extraer, así como una mente profética, como un corazón rendido profético, puede recibir los pensamientos del Padre. Estas personas, amados, se apartan para tener intimidad con los demonios. Inquieren iniquidades, extraen de la misma fuente de las tinieblas los planes macabros para destruir a los hijos. Escuche, amados, así como nosotros tenemos intimidad y comunión con el Espíritu Santo, y el Padre nos habla, nos revela, nos imparte, nos unge, hay personas que son usadas por el enemigo. Esas personas, cuando planifican derribar a un hombre y una mujer de Dios, están inquiriendo iniquidades, están teniendo comunión con Belial, con los demonios. Pero yo no sé de qué manera, amado, el enemigo te haya estado persiguiendo. Quien te habla ha pasado por este tipo de cosas y pasa por este tipo de persecuciones. Sea cual sea la forma en la que el enemigo esté operando desde el anonimato, sea cual sea la forma en que el enemigo ha querido destruir tu vida, tu reputación, tu ministerio, tu asignación, tu matrimonio, tus hijos, quiero decirte en este día que hay buenas noticias para ti. Quiero decirme que hay buenas noticias para mí y que vamos a profetizar esta escritura poderosa y que no importa desde dónde esté operando estas personas que solamente están para servir a Satanás y que no importa cuál es el carácter de las saetas. La escritura declara en Isaías 54:17 que ningún arma forjada contra ti prosperará. Por la escritura derribamos esas saetas malignas con carácter de muerte. Y en el nombre de Jesús, ato y reprendo al enemigo de los propósitos del Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Versículo 7. Quiero que estés atento. Porque hay muchas personas que en su ignorancia profética quieren ser más buenos que Dios. O creen que Dios es buenito. Ni tú puedes ser más bueno de Dios que Dios, ni Dios es buenito. Dios es bueno. Cuando Jesús, y quiero romper un mito y desatar una verdad.
Cuando Jesús nos manda a orar por nuestros enemigos, cuando nos manda a bendecir a los que nos persiguen, ve, amado, habrá perseguidores. Por eso Jesús dijo: orad por los que os ultrajan, os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No lo está diciendo por ellos. El Señor nos manda a orar por nuestros enemigos para que nuestro corazón permanezca en amor, en santidad, liberado, en una sanidad completa para manifestar a Jesús. Pero también quiero decirte que tenemos un Padre todopoderoso, un Padre que nos guarda y un Padre que se duele cuando sus hijos pasan o cuando hay personas inspiradas por las tinieblas que se han propuesto derribarnos. Estas personas quieren derribar a los hijos con propósito, de forma despiadada. No hace falta que el Hijo de Dios se haya metido en alguna circunstancia, en alguna discusión, en algún malentendido. Simplemente son personas que sirven a las tinieblas. No hace falta una causa que desate una confrontación. Simplemente persiguen para destruir lo que es de Dios. Pero esta es la promesa que hoy caerá sobre nuestros enemigos. Nosotros, como hijos de Dios, los bendecimos. Soltamos bendición. Oramos para que el Señor pueda salvar estas almas que están lejos de Él. Nuestro corazón tiene que permanecer en una actitud de amor, de dependencia, de humillación. Pero eso no significa de que el Padre no vaya a tomar cartas en el asunto. Y no importa lo que el diablo diga, no importa lo que los enemigos de la Escritura declaren. Lo que importa en esta madrugada, en este día viernes, es lo que Dios dice. Y es que versículo 7 dice: mas Dios, quiero que escuche, los herirá con saeta. Amados, recuerde el versículo 3, cómo querían herir al profeta con saeta. Pero Dios también tiene su saeta. Escuche, y así como la serpiente de Moisés devoró la serpiente de los brujos allí en Egipto, quiero decirte que las saetas del Padre devorarán las saetas que fueron lanzadas contra ti. Escuche, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Ay, 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 que Dios tenga misericordia de aquellos que te están persiguiendo. Tú tienes que estar tranquilo. Shalom. Paz. Porque hay una palabra, hay una sentencia divina para esos que te hacen la guerra. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Porque escuche lo que dice el versículo 4. De repente asatean al justo y no temen. Son obstinados. Ellos creen que nunca el Padre te defenderá. Ellos creen que no habrá consecuencias por haberse levantado con mentira, con calumnia, con difamación, con persecución contra tu vida. Pero Dios los herirá con saeta y de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos
los que los vean. Incluso estas personas que tenían ese círculo íntimo para que se complotaban en tu contra, que tenían ese círculo de personas que, como dice aquí, la conspiración, conspiraban contra ti. Aquellos que directa o indirectamente aprobaban el ataque en contra de los hijos de Dios. Escuche, entonces temerán, se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán las obras de Dios y entenderán sus hechos. Qué tremenda promesa, hermano. Lo que tú estás viviendo hoy no es para siempre. No es permanente la batalla. Es transitoria. Permanece y sigue confiando en Dios. Porque mire lo que dice, entonces temerán todos los hombres. Dios usará esa persecución para que su nombre sea glorificado. Escuche, y entenderán sus hechos. Muchos van a entender a causa de esos enemigos que se levantaron en tu contra injustamente. Que Dios es un Padre todopoderoso y que guarda la vida de sus hijos y de sus santos, y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Y recibe la promesa profética de esta madrugada. Versículo 10. Se alegrará el justo en Jehová. Profeta, pero después de toda esta obra del enemigo que se levantó en mi contra, desde el versículo 2 al versículo 6, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Quiero profetizar que Dios te va a librar de tus enemigos. Que no desistas, que no dejes de clamar y de esperar en Dios. Todo lo que el enemigo usó para destruirte, mire, se alegrará el justo en Jehová. Te alegrarás porque Él te dará la victoria, porque ellos serán avergonzados, confundidos, dispersados, acosados por el ángel de Jehová. Serán avergonzados, porque todo lo que se levanta en el mundo espiritual contra los hijos del Padre siempre caerá por tierra. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Se alegrará el justo en Jehová. Así que cualquiera sea la persecución que tú estés pasando, déjame decirte que vienen tiempos de alegrarte, que vienen tiempos de gozarte, que vienen tiempos de celebrar la victoria. Aleluya. Así te hayan llevado a la corte más profunda, a los tribunales más profundos, a pasar por episodios en esta vida que nunca te hubieras merecido. Te terminarás alegrando en Jehová y confiarás en Él. Esos ataques aumentarán tu confianza en Dios y se gloriarán todos los rectos de corazón. Los rectos de corazón deben alegrarse cuando los enemigos de los santos son tumbados por el poder de Dios. Los carnales no pueden entender estas cosas, pero la gente del Espíritu que se ha determinado vivir por y para Jesús se alegrará cuando un santo es liberado y bendecido por el poder del Padre. Para cerrar, amado, quiero que hagamos una comparación entre el versículo 1 y el 10. Recuerda cómo empieza el versículo 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Había temores que se querían apoderar de David, temores espirituales. Había una queja, estaba compungido a causa de todo este mal. Pero en el versículo 10 dice, se alegrará el justo en Jehová. Tal vez hoy te encuentras en el versículo 1
presentando una causa delante de Dios. Amados, vive el proceso de los otros pasajes de las Escrituras. Hay un tiempo entre el ataque de tus enemigos y la victoria que te dará el Señor. Pero Dios nunca fallará. Déjame orar por ti, Padre. En el nombre de Jesús, presento a tus amados, aquellos hombres y mujeres de Dios que han sido perseguidos o están siendo acosados injustamente por personas que conscientemente o inconscientemente están sirviendo a Satanás y a los demonios. Oro para que esta revelación penetre en sus corazones y para que tú traigas un aceleramiento en el proceso que le dará y les permitirá experimentar la victoria. Declaro vida, bendición y el fuego poderoso del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Anímalos, Padre, a permanecer y a prevalecer, a someterse a Dios, a resistir al diablo. Y veremos cómo tú lo pones en fuga de una vez y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Suscríbete al canal. Comparte la palabra con alguien. Bendiciones.